Introducimos al señor Daniel Tillar, es presidente del Banco Nación, conduce la entidad desde diciembre de 2023. Es licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba, con especialización en Finanzas, Administración y Mercado de Capitales. A lo largo de su carrera, ha desarrollado una sólida experiencia en la dirección de entidades financieras, la gestión estratégica y los negocios fiduciarios. Ejerció la presidencia del Banco de la Provincia de Córdoba durante 2 mandatos consecutivos, 2015-2019 y 2019-2023, y anteriormente se desempeñó como director del Banco de la Provincia de Buenos Aires, presidente de Provincia Bursátil Sociedad Anónima, director de Red Link Sociedad Anónima y director suplente de CEDESA. Se desempeñó en el sector público no financiero y en el ámbito privado como consultor, participando en diversos niveles de gestión. En la actualidad, desde la presidencia del Banco Nación, impulsa una agenda orientada a consolidar el liderazgo de la entidad en un entorno cada vez más competitivo, con el objetivo de posicionarlo como un banco digital con sucursales, combinando lo mejor de la innovación, la historia y la presencia territorial. Señor Tillar, lo escuchamos. Buenos días, bienvenidos a todos. Querido amigo Juan Curuchet, muchísimas gracias por haber elegido a Banco Nación como sede de esta jornada. Bienvenidos al resto del directorio, funcionarios, a nuestra gerencia general, a todos los presentes, a Jorge Mogrovejo, que va a moderar nuestro panel, Diego, querido amigo, CEO de Banco Galicia, y por supuesto a Nicolás Ferro, vice superintendente de entidades financieras y cambiarias del Banco Central. Bueno, como dijo Juan, que me ahorró gran parte de lo que iba a decir, a partir de los últimos días de diciembre de 2023, el mandato que tenemos en Banco Nación es empujar el crédito. Casi 18, 19 meses después, podemos decir que lo hemos hecho. Banco Nación, cuando nosotros empezamos a trabajar en Banco Nación, el tamaño del crédito a PBI, los saldos de la cartera de crédito bancario a PBI, era menor al 7%, hoy es 12%. En el caso del crédito hipotecario, que también forma parte de nuestro mandato, era medio punto de PBI, hoy, después de 16.000 hipotecas que ha desembolsado Banco Nación, otras tantas del resto de la banca, el tamaño del crédito hipotecario en la Argentina se ha más que duplicado. En toda esta tarea, Banco Nación ha hecho una cartera que hoy suma aproximadamente unos 20 billones. Hemos aumentado nuestra participación de mercado a 17%, lo cual implica que esa noción o mandato de empuje la hemos cumplido y, por supuesto, también hemos cumplido el mandato federal de nuestro fundador, Carlos Pellegrini, hace más de 130 años atrás. En el área metropolitana de Buenos Aires, donde está la mayoría del Producto Bruto argentino, la mayor parte de la población, nuestra participación desciende al 14%. Se eleva al 20% en el resto de la provincia de Buenos Aires y a medida que vamos al interior tenemos una participación mayor. Por supuesto que somos el primero en préstamos en la provincia de Mendoza, donde somos agentes financieros y tenemos una cartera de 1 billón, en la provincia de Catamarca, en la provincia de San Luis, donde también somos agentes financieros, y en la provincia de Santa Fe, donde la economía PYME tiene un desarrollo sustantivo. Si yo dijera, terminado la inestabilidad del debate electoral de medio término que ha generado realmente un conflicto enorme en el crédito, retomamos la agenda. Si yo dijera
cuáles son los escollos que tenemos en Banco Nación más importantes para continuar el desarrollo del crédito, enumeraría primero los impuestos locales, la suma de ingresos brutos más tasas municipales. En algunas jurisdicciones, esta suma tiene una incidencia del 20% sobre la tasa de interés. Es decir, hoy un descuento PYME vale alrededor de 40%. 8 puntos de ese 40% son los impuestos locales. En el caso del préstamo que acabamos de anunciar, que es el préstamo PYME para financiar el pago del aguinaldo, del sueldo anual complementario al 35%, 7 puntos son los impuestos locales. Ahí la incidencia es muy importante en la provincia de Buenos Aires, muy complicada en la provincia de Buenos Aires en general, la superposición termina siendo tremendamente onerosa. Diría la ciudad de Rosario, la ciudad de Córdoba. Nombro estas ciudades porque es ahí donde probablemente el desarrollo PYME es muy importante. En el ordenamiento impositivo que está proponiendo el Gobierno Nacional, en esa negociación está el impuesto a los ingresos brutos, el de la actividad financiera es un segmento muy importante, es un tema federal. El tema de las tasas lo estamos negociando con diverso avance con 50 municipios importantes de todas las jurisdicciones del país. Otro peligro que vemos tiene que ver con los créditos hipotecarios. Hay dos jurisdicciones donde tenemos fallos muy complejos. Uno es la Justicia Federal de Misiones, la Cámara Federal de Posadas. Otro es la Cámara Federal de la Ciudad de Tucumán, donde en ambos casos se ha decretado, ha fallado la Cámara en el sentido de que los contratos con ajuste UVA son nulos. Y esto es un riesgo enorme para el desarrollo del crédito hipotecario. Por supuesto que ambos fallos, que son de la Justicia Federal, están hoy en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que hemos tenido que hacer desde Banco Nación es obviamente previsionar toda la cartera que teníamos en esas jurisdicciones y restringir los préstamos nuevos. Digo, estos fallos abonan en una filosofía que es una filosofía bastante reaccionaria, por poner un término. Significa favorecer a los que ya son propietarios, perjudicando a quienes permanecen inquilinos. Digo esto porque los fallos fueron arbitrarios y en todos los casos no hubo posibilidad de pasar por la prueba. Y el tercer escollo que nosotros vemos en el desarrollo del crédito tiene que ver con Banco Nación. Banco Nación es el líder del sistema financiero, pero es una entidad autárquica, que es una organización legal que se adapta cuando las empresas, las entidades proveen bienes públicos, pero no se adapta para la actividad financiera cuando se trata justamente de intermediar, tomar depósitos, prestar, evaluar riesgos, medir posibilidades. Y no digo esto desde una posición retórica o académica, lo digo desde la experiencia. Banco Nación en los últimos 20 años tuvo 10 directorios, 10 presidentes, pasaron más de 100 personas integrando los directorios, algunos con muchísima mayor capacidad y experiencia que la que tengo yo, la que podemos tener quienes integramos hoy la conducción. Sin embargo, no lograron darle a Banco Nación un plan estratégico. El primer plan estratégico de Banco Nación es del año pasado, es de 2024. Entonces, esa tremenda contradicción entre una actividad tan competitiva y un gobierno corporativo que no se adapta es un tema bastante complejo. Nuestro presidente, el Poder Ejecutivo, ha dispuesto por un decreto, que es el 116, la transformación de Banco Nación en sociedad anónima como primer paso para ordenar esta desorden. Sin embargo, está parado por la Justicia Federal de La Plata, el juez Ramos Padilla y la Cámara
Federal de La Plata. Nosotros sentimos en Banco Nación, voy a utilizar un término futbolero, que en las postrimerías del Mundial nos están atando los pies en el vestuario. Así que, por supuesto, también estamos con esto en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y con bastante expectativa de finalmente poder cumplir con la transformación tan necesaria, no solamente para el banco, sino para el desarrollo del crédito en Argentina. El otro tema que forma parte de la agenda permanente de los bancos es la digitalización. Nosotros, obviamente, la digitalización, o en todo caso la innovación, lo vemos justamente como eso, digitalizar nuestro mandato. Y nuestro mandato es el desarrollo del crédito, es el desarrollo del crédito especialmente PYME y el crédito hipotecario. Y diciendo y haciendo, nosotros hemos transitado 2024 con algunas innovaciones que nos han traído muchísimas satisfacciones. La primera de ellas, diría por el tamaño y el volumen, es la emisión instantánea de la tarjeta de crédito. Eso es, a través de nuestra plataforma BNA+, se puede emitir la tarjeta instantáneamente y empezar a utilizarla por NFC, a través de los códigos QR o a través mismo de nuestra plataforma BNA+. Hemos emitido ya 1 millón de tarjetas de ese modo y eso en nuestro récord interno es absoluto. Nunca el banco emitió de esa manera. En el préstamo hipotecario también estamos digitalizando, tenemos una plataforma, el sentido es mayor transparencia y acortar el plazo entre que la familia inicia la solicitud y se produce el desembolso. Empezamos en Mendoza con el piloto, donde somos agentes financieros, y la demostración es que el plazo se reduce a la mitad, de unos 200 días a 90 días de punta a punta, lo cual para un crédito hipotecario es realmente un comportamiento fenomenal. Aparte, esto ordena enormemente un proceso que involucra a muchos agentes externos, inmobiliarias, comisionistas, registros de la propiedad, escribanos. Así que realmente tenemos una expectativa enorme sobre nuestra plataforma digital para créditos hipotecarios. Nos preocupa enormemente la irregularidad de la cartera, la mora. Todavía no es un problema de nuestro banco. Nosotros, nuestro último registro es 2.1, tiene muchas particularidades. Una de ellas es que nuestro crédito PYME es muy atomizado. Otra tiene que ver con que gran parte de nuestra cartera familias tienen acreditación de salario. Lo que sí estamos convencidos es que la irregularidad que atraviesa el sistema, que en el caso de los préstamos personales supera el 6%, tiene más que ver con el nivel de las tasas de interés y el debate electoral de medio término. Ahí de nuevo los impuestos tienen un peso importante y el debate de medio término un peso crucial. Así que yo diría que la normalidad también pasa porque el contexto, que es el contexto institucional de la Argentina, no tenga estos altibajos y de una forma u otra no sea esto un escollo para el desarrollo del crédito. Tenemos muchísimos desafíos, uno de ellos pasa por el mundo, el emergente fintech. Y bueno, nosotros obviamente creemos desde Banco Nación que en nuestra situación de pertenencia al gobierno tenemos que ser un articulador justamente entre el mundo tradicional de la banca y la fintech para que el crédito crezca. En ese mundo de articulación nosotros acompañamos absolutamente y estamos trabajando intensamente con la iniciativa del Banco Central
de Open Banking, Open Finance, como querramos llamarle. Ahí nosotros creemos que hay una enorme posibilidad de crecimiento para el crédito en el país. También decimos que la regulación tiene que ser muy cuidadosa y también decimos que tiene que haber una compensación. Es decir, el jugador del Open Finance que utilice la estructura, los intangibles o los clientes de otros, tiene que pagar por eso. El sistema de compensaciones es un sistema bien complejo de organizar, pero estamos atrás de eso y creemos que de ese modo puede haber un desarrollo enorme del crédito. También hemos acompañado fuertemente la decisión de nuestro gobierno de cambiar el sistema del pago de transportes en el país. El sistema de pago de transportes tenía unos 15 años, se había transformado en un sistema de subsidio a la oferta muy ineficiente. Nuestro gobierno decidió transformarlo en un sistema abierto, interoperable. Banco Nación, a través de Nación Servicios, tomó el desafío de desarrollar el nuevo sistema que implica 14 millones de viajes diarios en todas las jurisdicciones del país y en todos los medios de transporte público. Hoy prácticamente está avanzado a más del 90% el upgrade de los sistemas de captura y ya hay 1 millón de viajes diarios que son por el sistema interoperable. Obviamente nosotros apostamos a la adquirencia y apostamos a monetizar la adquirencia, pero hemos desarrollado un sistema abierto en el cual el usuario puede pagar, el viajero puede pagar con lo que tenga en el bolsillo, con la tarjeta de crédito que tenga en el bolsillo, con la tarjeta de débito, física o NFC, código QR, del modo que sea pueden pagar. Así que ya a partir del 1 millón de viajes, el crecimiento, la sustitución empieza a ser exponencial y de tal modo, de aquí a poco, la mayoría de los 14 millones de viajes serán por el sistema abierto. Se me acabó el tiempo y no quiero robarle espacio a mis compañeros de mesa. Muchísimas gracias y muchísimas gracias por elegir a Banco Nación como sede. La palabra del señor Daniel Tillar, presidente del Banco Nación. Introducimos al señor Diego Rivas, quien es CEO del Banco Galicia. Licenciado en Administración de Empresas, recibido en la UADE, tiene un máster en Finanzas por el SEMA, un PID Business Program por la Universidad Austral, es Senior Management Program por San Andrés y Advanced Risk Management por la Wharton School of Pennsylvania. Se encuentra vinculado al banco desde 1987 a la fecha. Se ha desempeñado como Credit Card VP 1987-1992, Bond Trader 1992-1998, Head of Money Market 1998-2001, Treasurer 2001-2002, Financial Risk Manager 2002-2004, Planning Manager desde 2004 a 2007. CFO de tarjetas regionales de 2008 a 2014 y CEO de compañía financiera argentina hasta noviembre del año 2015. Desde ese momento y hasta el año 2021 fue CRO de Banco Galicia. Desde 2021 a mayo del 24, CFO y hasta agosto de este año, Managing Director Financial Banking. La bienvenida y la palabra para el señor Diego Rivas. Hola, muchas gracias por la invitación, en especial al Banco Central, a Juan por dejarnos participar de este panel. Cuando pensaba un poco en qué quería conversar o qué quería ver acerca de cuáles eran los desafíos de la regeneración, lo primero que se me ocurrió fue pensar un poco en por qué no revisamos la historia, que vemos que pasó en Argentina en los últimos 35 años. Ahí podemos ver desde los años 90
toda la etapa de convertibilidad, lo que sucedió con posterioridad a la salida de la convertibilidad y el último tramo. Pero me gustaría focalizarme en los distintos aspectos para entender un poco. Me gustaría primero hablar de lo que fue la década del 90, donde se ve un crecimiento sustancial del crédito. Habíamos arrancado en niveles cercanos al 10-11%, y lenta, pero en forma continua, ese nivel llegó a récords de 22% de crédito a PBI. Típica forma de mirar el tamaño de un sistema financiero es mirarlo en función del crédito sobre el PBI. Habíamos duplicado el tamaño del sistema financiero a lo largo de 10 años. ¿Qué sucedió en esa época? Creo que hubo 2 o 3 cosas que ayudaron a que eso sucediera. Lo primero tuvo que ver con la mirada del exterior de Argentina con una idea de más largo plazo. Al final no era todo coyuntura, había una idea de inversión, había una idea de pensamiento más allá del próximo ciclo. Creo que el otro punto fundamental tuvo que ver la convertibilidad, ayudó a darle estabilidad en ese momento a una moneda que sufría mucha volatilidad. Y lo que generó fue, a diferencia de lo que vamos a ver en los periodos que siguen, un crecimiento muy fuerte del crédito, fundamentalmente en dólares. La penetración de crédito a PBI llegó a niveles cercanos al 12-13%, cuando el nivel de crédito sobre pesos se mantuvo en niveles relativamente estables. En ese momento, parte de lo que terminó sucediendo, que es una de las grandes restricciones que tiene el sistema financiero, es que aparecieron depósitos, apareció el fondeo. Y al aparecer el fondeo, porque había demanda de crédito, las tasas de interés de esos ahorros fueron positivas. Tema no menor, porque es algo que sufrimos en todo lo que fue este siglo. Pasando ya al segundo tramo, donde vemos que la caída abrupta que tenemos de crédito a PBI, posterior a la crisis del 2001, vemos que primero desapareció el crédito en dólares, pero lo otro que creo que es importante mencionar es que es un ciclo donde fundamentalmente la banca se convirtió en una banca transaccional. Desapareció el ahorro en la Argentina, no hubo ahorro proveniente tampoco del exterior que estuviese financiando la inversión, y tampoco había necesariamente demasiada inversión pensada en el largo plazo. Creo que acá es un componente importante, y después probablemente lo mencionemos, la importancia que tiene en un país como el nuestro, no solamente los ciclos económicos, sino también el contexto político y cómo termina afectando el crecimiento potencial del país. Esa estabilidad, o ese poco crecimiento en términos de crédito a PBI que sufrimos durante 15, 16 años, tuvo un rebote con el gobierno de Macri, donde, producto de que se abrió el mercado internacional, pudimos volver a subir a niveles cercanos al 16%, 15-16% en términos de penetración de crédito a PBI. Ahora, con posterioridad a ese momento y producto de la inflación que terminó afectando a Argentina, del déficit fiscal, uno de los mayores motivos por los cuales se genera la inflación, el crédito en Argentina prácticamente desapareció. Llegamos a niveles muy bajos, a niveles del orden del 5%, y la banca fue completamente transaccional, donde vimos que los resultados de los bancos venían fundamentalmente de intermediación con el sector público y muy poca intermediación con el sector privado. Pero fundamentalmente no había intermediación con el sector privado porque tampoco había inversiones pensadas en el largo plazo. De hecho, la poca intermediación que existió en el sector privado tuvo que ver más con productos transaccionales. Cuando uno mira el sistema financiero transaccional en la Argentina, sistema de pagos, es un sistema muy desarrollado comparativamente con la región. Creo que en ese sentido Argentina está entre los países líderes cuando vemos la cantidad de players, pero cuando vemos también la regulación, cuando entendemos los distintos componentes y escenarios que intervienen, la verdad que sentimos que estamos en un lugar de privilegio. Creo que nos falta mucho para recorrer todavía en el lado de crédito. Sí quiero remarcar lo que nos ha sucedido en los últimos 2 años, y es un crecimiento en términos de crédito a PBI como no habíamos visto. La velocidad de crecimiento, el tamaño la pendiente de esa curva es la mayor pendiente que hemos tenido en los últimos 35 años. Aún llegando a estos valores, hoy estamos en un nivel de crédito a PBI del orden del 12%, cuando miramos hacia atrás vemos qué potencialidad tenemos simplemente comparando con otra historia. No llegamos a los niveles que tuvimos en el gobierno de Macri, estamos a mitad de camino
de lo que fue la convertibilidad. Quizá lo otro importante para entender en términos de cómo estamos no es solamente mirar la historia, sino entender también cómo estamos comparativamente con los países de la región. Y ahí vemos que Argentina con el 12% claramente está en la última posición de la tabla y que probablemente tengamos que multiplicar por algo así como por 4, o sea, no hablamos de llegar a los niveles que estuvimos en convertibilidad, tenés que multiplicar por 4, duplicar lo que fueron los niveles de la convertibilidad para estar en mitad de tabla. Ni hablar con la oportunidad que hay cuando uno piensa en países como Brasil y Chile. Y acá estaría bueno complementarlo con el hecho de que el mercado de capitales local es muy chico también. O sea, no solamente no hay posibilidad de financiamiento en el sistema bancario, donde se financia fundamentalmente los individuos, las pymes, las empresas medianas y también las corporativas, pero cuando uno piensa en las empresas grandes normalmente utilizan también los mercados de capitales. Esos mercados de capitales hoy en Argentina no tienen profundidad, el plazo en el cual se consigue el fondeo es muy corto y tiene que ver con la necesidad de tener inversores de largo plazo locales. En algún momento tuvimos las AFP, algunos de los países de la región han permitido el financiamiento en el largo plazo básicamente utilizando esos inversores. También las compañías de seguros podrían ser una forma de financiamiento. Creo que parece que trabajar en cuáles son los incentivos para desarrollar una industria de seguro que piense en el largo plazo y que permita financiar inversiones en plazos mayores a los que tenemos hoy. Ahora, dicho o haciendo un repaso de qué es lo que nos sucedió, acá traté de poner en 4 grandes spots cuáles son las oportunidades o cuáles son los aspectos estructurales que creemos que tiene que tener un sistema financiero para que pueda crecer al ritmo que creemos que la Argentina podría hacerlo. Y el primero tiene que ver con una definición macro, ¿no? ¿Cuál es el contexto y la estabilidad macroeconómica que necesita un país para generar credibilidad? Creo que el primero y es probablemente el aspecto más destacable que tiene este gobierno es el equilibrio fiscal. Nosotros siempre dijimos que éramos muy optimistas con el nuevo ciclo en su momento. Muchos hablaron de lo mismo. Nosotros lo refrendamos en acciones y decidimos comprar un banco. Invertimos fuertemente en el país apostando a una recuperación. Pero la verdad que el gobierno en ese sentido, en términos de recupero del equilibrio fiscal, nos sorprendió para bien. Fue mucho más rápido de lo que nosotros preveíamos en los buenos escenarios. Creemos que este tema de equilibrio fiscal es un tema a mantener hacia adelante, que tiene que convertirse en una bandera de la Argentina y no tiene que ser un tema de color político. Y creemos que sobre esta base es posible que se construyan los puntos que están más abajo. La baja de la inflación que aún hoy está en niveles altos, venimos de niveles mucho más altos, pero niveles del 25-30% de inflación son significativamente más altos de lo que tienen los países de la región y ahí es donde creo que hay que ponerle mucho foco también. ¿Por qué? Porque la menor inflación va a preservar el poder adquisitivo de la gente, porque la menor inflación va a permitir una mejor planificación financiera de las empresas. El tercer punto también tiene que ver con lograr una estabilidad cambiaria, un tema que ha sido siempre difícil en Argentina, también afectado por los 2 puntos anteriores, pero que para nosotros es fundamental porque minimiza la volatilidad de los mercados financieros y de esa manera permite o facilita la inversión extranjera. El inversor extranjero que mira sus inversiones en moneda dura tiene que tener un contexto que le permita entender cuál es la rentabilidad de esa inversión y en qué plazo la va a poder recuperar. Y para buscar inversiones largas necesitamos dar planificaciones más largas. Y el cuarto punto, a los que hacemos referencia, tiene que ver con la necesidad de tasas reales positivas. ¿Por qué? Porque el ahorro se va a canalizar en la medida que esas tasas sean superiores a la inflación, sean positivas en términos reales, y Argentina ha tenido una larga historia de licuación de ahorros que ha llevado a que nuestra base de depósitos en pesos sea no solo muy chica en términos de tamaño, sino muy corta en términos de plazo. Cuando miramos fundamentalmente nuestros depósitos son depósitos transaccionales y aquellos que están colocados en plazo fijo, la duration de esos son menos de 40 o 50 días.
Segundo punto que hacíamos referencia tiene que ver con tener una robustez institucional. Y hablamos de distintos aspectos. Uno tiene que ver con un Banco Central independiente, creíble, fundamental para la política monetaria y también para la supervisión financiera de la que hacía mención antes Juan. Creemos también que una regulación y una supervisión financiera efectiva protege a los depositantes, evita crisis sistémicas y sobre todo fomenta la competencia, que creemos que es fundamental para que pueda crecer también el sistema. Y un último punto, no menor, es un sistema legal sólido donde se garantice el cumplimiento de los contratos, donde los derechos de propiedad tengan valor, donde la resolución de las disputas sea coherente. Lo mencionaba Daniel en su speech, y para nosotros es un tema no menor, que muchas veces los fallos judiciales que piensan que afectan el stock, en realidad dañan al flujo. Puntualmente uno puede asumir el costo de alguna operación que te diga jurídicamente o una garantía que no puedas ejecutar, pero cuando uno piensa el negocio hacia adelante dice, bueno, si no ejecuto la garantía, el próximo préstamo que doy con esta garantía para mí es un préstamo clean. Entonces el riesgo asociado a ese préstamo tiene que tener una tasa de interés distinta. No ayuda a favorecer a una baja en términos de crédito. El otro punto que hacemos referencia tiene que ver con, también creo que lo mencionó Daniel, y tiene que ver con esta idea de tener reglas claras para jugar y sobre todo que todos juguemos con las mismas reglas. Cuando hablamos de un marco normativo queremos que le dé previsibilidad y que la competencia entre bancos, fintechs y otros actores sea en igualdad de condiciones. Cuando hablamos en igualdad de condiciones hablamos en términos de encajes, en términos de impuestos, en términos de exigencia de capital, para que todos los actores tengamos las mismas posibilidades de poder competir, entendiendo perfectamente la necesidad que tienen las empresas que recién empiezan porque innovan y uno no quiere frenar la innovación, pero entendiendo que cuando una compañía tiene determinados tamaños, las reglas de juego tienen que ser similares. Y el último punto al cual hacíamos referencia en este slide tiene que ver con la presión impositiva que tiene este país. Y acá lo vemos en distintos estadios. Me parece que hay una gran oportunidad en términos de ingresos brutos y de tasas municipales. Lo voy a mostrar en un slide siguiente, cuál es la presión de los ingresos brutos. El tema de las tasas municipales, lo más complejo tiene que ver con la arbitrariedad para la definición de esas tasas municipales y la no contraprestación de tasas de ningún servicio por esas tasas que terminan cobrando y que en algunos casos supera lo que es el costo incluso provincial. Pero no quiero dejar de mencionar un impuesto que creo que distorsiona enormemente el sistema financiero, lo hace muy chico y sobre todo creo que genera mucho de lo que es en la Argentina la economía no formal, que tiene que ver con el impuesto de débitos y créditos. Es un impuesto que castiga enormemente, que en su momento surgió como un impuesto de única vez y que entiendo perfectamente en términos recaudatorios lo que representa, pero también creo que hay que tener dimensiones de lo que distorsiona al sistema financiero un impuesto de estas características. Solo para mencionar, les había hablado de ingresos brutos. Ahí ven cuánto representa la presión de ingresos brutos en promedio de las provincias. 8% casi es el promedio de tasa que estamos pagando las entidades financieras. Es 2,5 veces superior al resto de los ingresos brutos del resto de las actividades, pero para no dejarlo pasar, no es solamente un tema de ingresos brutos, también nos preocupa el cambio de alícuotas sistemáticas o de pisos o de variables que se utilizan para el cálculo de las tasas municipales. Y para cerrar, creo que hay una gran oportunidad. Me ha tocado participar de distintos eventos, hablar con muchos inversores. Uno nota con mucho optimismo las cantidades de preguntas que vienen en términos de posibilidad de Argentina, de cuáles son los lugares para invertir. He estado en distintas provincias y veo lo que está sucediendo con la minería, lo que está sucediendo con oil and gas, las demandas potenciales que vemos del lado del campo. Creo que todavía falta crecimiento en el lugar, en algunos sectores. Consumo es uno de los lugares que más está sufriendo. Pero creemos que hay una buena base y sobre eso tenemos que trabajar para construir un mercado que pueda impulsar el crédito y alcanzar a la Argentina que todos queremos. Muchas gracias. La presentación del señor Diego Rivas, CEO de Banco Galicia.
Introducimos al señor Jorge Mogrovejo González, presidente de la Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas, ASBA, superintendente adjunto de la Banca y Microfinanzas de la Superintendencia de Banca y Seguros del Perú. Es economista y abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Gestión de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia en New York, funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP desde hace más de 25 años. Fue presidente del Fondo de Seguros de Depósitos del Perú entre 2014 y 2016. Trabajó por 2 años, de 2012 a 2013, en el Bank of International Settlements, en la Financial Stability Institute en Basilea, Suiza. Miembro del directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores entre 2010 y 2012. Certificado por la Global Association of Risk Professionals como Financial Risk Manager y Sustainability and Climate Risk. Señor Mogrovejo González, bienvenido, lo escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Ante todo, muchas gracias al Banco Central Argentino, a Juan Cruchet por esta cordial invitación. Yo preparé una presentación sobre la forma como el Perú salió de la hiperinflación, porque veo varios temas parecidos de la situación de Argentina y revisaba la información económica y la verdad que mi presentación es una continuación casi de la anterior. Van a haber varios indicadores que son parecidos. Y a ver, antecedentes. Empecemos. Vamos a hablar de cómo se regeneró el crédito en el Perú luego de la hiperinflación del año 90. En julio del 90 el Perú se encontraba en recesión y con una hiperinflación desbocada. Recesión de 5% y 7.364 de hiperinflación en el año 90. El 85, 5 años antes, el Perú hizo default de la deuda externa, declarado inelegible por el Fondo Monetario. Nadie nos prestaba nada, ninguna multilateral ni banco privado. Déficit fiscal recurrente, subsidios en alimentos, a los combustibles, financiamiento ilimitado del Banco Central al fisco, control de precios de alimentos y alquileres, severo control de capitales, proteccionismo, altos aranceles, un sistema financiero reprimido con control de tasa de interés y porcentaje de crédito a determinados sectores. Tipo de cambio fijo, con múltiples tipos de cambio oficiales, se llamaba curiosamente mercado único de cambios, pero había más de 20 tipos de cambio. Creo que ustedes conocen bastante esos temas. Al final nos parecemos más de lo que parece. Y dependía del destino de la divisa, ¿no? el tipo de cambio oficial. Banca Estatal de Fomento, Banco Agrario, Banco de la Minería, todos los sectores, Banco Industrial, que eran fuente de déficit cuasi fiscal. La banca pública era resultado de la estatización de bancos extranjeros de los años 70. Los depósitos en dólares, en los 80, se retiraban en soles al tipo de cambio oficial. Un robo, porque el tipo de cambio era mucho más bajo y la gente que había confiado en el sistema, pues era penalizada al retirar sus dólares a un tipo de cambio que no era el de la calle. ¿Qué hacía la población? Ahorraba en dólares físicos. Y si esto no era suficiente, teníamos al movimiento terrorista Sendero Luminoso y sus constantes ataques a infraestructura y asesinatos de autoridades, militares, policías y civiles, que hacía del Perú un país inestable y violento. Viene el programa de reformas económicas, el año 90, que es el shock, ¿no? Es eliminación de controles de precios y subsidios. No pudo ser una eliminación inmediata. Primero subieron el precio, por acá tengo anotado, los combustibles subieron en 3.000%, y la electricidad, agua y teléfono en 1.000%. Política fiscal estricta, reducción de planilla pública, política monetaria independiente, libertad de capitales, flotación cambiaria, eliminación de todos los tipos de cambio oficiales. Una vez un colega argentino estaba en Perú y me pregunta, ¿cuál es el tipo de cambio oficial? Le decía, es el tipo del mercado, el que te ofrezca el banco. ¿Pero cuál es? No hay, el Banco Central no fija el tipo de cambio, es el que el mercado decide. Simplificación del sistema tributario, habían como 10, 15 tributos, se simplificó en 3. Fortalecimiento de la autoridad tributaria, regulación financiera moderna, sin controles de tasa, un programa de privatizaciones y concesiones, apertura comercial, reducción y simplificación de aranceles y un programa de emergencia social, porque imaginarán que con el retiro de subsidios hay población vulnerable que quedaba en muy mala condición. Pero lo trágico de los subsidios generalizados es que subsidian a todo el mundo, cuando en realidad hay que atender al que lo necesita. Entonces, este programa de emergencia permitió, salir de esta situación tan complicada. Resultados, ¿qué se tuvo? Miren el gráfico de inflación.
que ese pico es el de 7.000, decía 364 el año 90, pero este gráfico no es muy gráfico porque en realidad es tan alto el punto que nos hace perder la perspectiva. Pero miremos en este. Acá lo que he hecho es retirar los puntos del 88, 89, 90 y 91, que es 538, 2000, y quedarnos con números que se entiendan mejor. El Perú tenía inflación alta en los 70 y 80, fluctuaba 40, 50, 60. Pero miren a la derecha, a partir del año 92, de manera sostenida, la inflación baja hasta llegar a un dígito ya en los años 2000 en adelante. La inflación es un monstruo duro que pisa fuerte, no es fácil derrotarlo. Acá vemos cómo se logró, digamos, después de una política monetaria sumamente estricta, donde está prohibido el Banco Central de prestarle al Tesoro Público. Inflación derrotada. PBI. Miren el PBI. Les pido que, por favor, presten atención a cómo estaba el año 75 al año 90, que es el resultado de gobiernos estatistas, controlistas, un golpe militar de los años 68, en el cual cambió la orientación. Entre el año 75 y 90, el PBI a soles constantes decreció en 1.21%. Son 15 años en los cuales la economía prácticamente se quedó estática. Entonces, imaginan, la población crece, el PBI constante prácticamente congelado, ¿cómo aumentaba el nivel de pobreza? Solo para comparar, en esos 15 años, España creció en 47%. Pero fíjense ahora, los otros 15 años, entre el 90 y el 2005, la economía creció en 80%. 80%. Comparen 15 años a menos 1.21 a 80%. España en ese mismo periodo creció 54%. O sea, crecimos más. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que cerrar esa brecha con los países desarrollados. Bueno, ven acá, por si acaso, esto es la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, la inflación derrotada, el PBI se retomó el crecimiento y el tema que nos convoca, el crédito. ¿Qué pasó con el crédito? Crédito bancario sobre, justo el rato que mostraba la presentación anterior, crédito bancario sobre PBI, el año 91 llegó a 6.6. Ese es un sistema financiero de juguete. O sea, es como decían hace un rato, no presta, en realidad es transaccional, ¿no es cierto? Papeles públicos. ¿Cómo se puede prestar con hiperinflación? No hay hipotecas, project finance, proyectos, o sea, financiamiento productivo, cero. Y ahí se ve el crecimiento del crédito, el ratio de crédito bancario sobre PBI. Pero, se preguntarán, ¿y esto? Todas las cifras, las otras son buenas. Y acá, esa caída es una crisis bancaria. La crisis bancaria que tenemos a finales de los 90, y les voy a contar que a veces hay que estar muy atentos a que el éxito de un sistema financiero reformado puede traer problemas en cuanto a que este crecimiento sea, digamos, descontrolado. ¿Qué pasó? ¿Fue un problema de recesión? No, el año 98 vemos acá que hubo una recesión de menos 0.6, no fue un tema de que se cayó el producto. Vemos en el gráfico anterior que el crédito, el PBI crecía sin parar. El problema fue que las colocaciones, primero que el entorno internacional, vino, ¿se acuerdan? La crisis asiática, el default ruso, la crisis brasileña, el entorno no ayudaba. Pero lo que pasó en Perú fue que el crédito creció de una manera espectacular. Vean acá en porcentaje de crecimiento, 50% de crecimiento del crédito en un año. Tasas de 40, 30. Para que ese ratio de crédito PBI crezca tanto, si es que el PBI crece un montón, ese numerador tiene que crecer más todavía. Eso que se llama sobrecalentamiento. Y ahí se ve cómo inicialmente crecen los depósitos a un ritmo mayor que las colocaciones, pero hay un momento que los depósitos se frenan. ¿Qué cosa suple esa fuente de fondeo? Los adeudados del exterior. Y esa fue la desgracia del sistema. Porque, ok, bueno traer financiamiento de fuera. Recuerden que el Perú era un paria, nadie le prestaba al Perú. Crece el adeudado, pero pasan dos cosas. Con las crisis afuera viene la desconfianza y mucha de esa cartera era mala. Yo justo regresaba de estudiar mi maestría en Nueva York y me hicieron jefe de departamento de supervisión en el año 97, iba en supervisión y veía unos créditos. ¿Cómo han podido dar esto? O sea, ahí viene lo que llamaba Alan Greenspan la exuberancia irracional, en la cual todos son tan optimistas. Imagínense un país que crece a 12%, 11%, todo es utilidad. Entonces encontrábamos créditos donde la hipoteca no estaba inscrita, era una minuta, donde eran unas proyecciones creyendo que la economía iba a crecer siempre al 12%, y los malos créditos, nuestro trabajo como supervisores, pues es simplemente encontrar que hay un déficit de provisiones y empezar a mermar la utilidad y eventualmente el capital del banco. Entonces,
se dio un caso clásico de sobrecalentamiento del sistema financiero, en el cual vieron esa caída del ratio de crédito bancario PBI, de 25 bancos quedaron 15, entre liquidados, absorbidos, fusionados, bancos que se fueron. Entonces, un poco mi presentación era la reflexión de que es bueno que el crédito se regenere, pero estar muy atentos a esta exuberancia irracional, de porque pasan dos cosas, banqueros no acostumbrados a dar créditos, porque se la pasaron buen tiempo haciendo transacciones, ¿no es cierto?, operaciones de corto plazo, comprando al Banco Central papeles o al Tesoro, y empiezan a dar créditos de verdad. Y la supervisión en Perú, en aquella época, en los años 80, se llenó de gente sin estudios. En un momento el superintendente que hace la reforma, el año 90, encuentra 500 personas. La mitad no tenía estudios universitarios terminados. Entonces lo redujo la mitad, pero no lo repone. La nueva generación de supervisores entra a fines de los 90. Entonces encuentras a supervisores que no estaban entrenados para ver este boom crediticio. De hecho, yo he revisado los informes de visita de esa época y eran de 7, 8 páginas y ver muestra de cartera, punto. Nada de revisión de gobierno corporativo, de la calidad del riesgo crediticio, originación de créditos, cosechas, ¿no? Entonces hay que estar atentos, más bien, si es que crece bastante y se logran estabilizar, que no hayan burbujas crediticias, que no haya este entusiasmo que lleve a operaciones que luego a la primera crisis de fuera que venga, como fue el caso de la crisis asiática, tailandesa, la alemana, la brasileña y la rusa, pues generó que los adeudados se fueran. Les dio pánico y lo que empezó con una corrida de adeudados. Acá vemos con más claridad, esos son los adeudados. Miren cómo crecen y la velocidad en la que se van. Entonces, primero empieza una corrida de adeudados y luego viene la corrida de depósitos, que es la peor pesadilla de un superintendente cuando a uno le cuentan que hay colas en agencias de los bancos, porque empieza a haber desconfianza de que el sistema esté sólido. En mi caso, les contaba, regresé de jefe de departamento y cerré un banco prácticamente uno al año y rescatamos a uno. Para mostrarles la gravedad de la situación, el segundo banco sistémico era insolvente y el quinto también. Entonces, en esa época tuvimos que hacer un bailout. Del quinto al segundo conseguimos una garantía estatal para que lo comprara el Sudamerís. El supervisor tiene que hacer magia para que no se le caiga el sistema. ¿Qué fue lo que pasó en Ecuador? Donde quebraron el primero, el segundo y el tercero. Tuvieron que declarar un feriado bancario. Entonces, pasa que si se crece demasiado y no hay los controles debidos, pues un sistema puede entrar en dificultades. Y aquí un par de datos más. La morosidad, esto es interesante. La morosidad era altísima cuando el sistema financiero era chiquitito. Pero cuando empieza a crecer, baja, o sea, es parte del entusiasmo, ¿no? O sea, esto es lo mejor de los mundos, crece la economía, crece el crédito y la morosidad baja. Y ahí vemos cómo se dispara fruto de la crisis. Y otro indicador que también le da mucha importancia y con razón los banqueros es el del ROE. El ROE estaba bajísimo, estaba por cerca de 2% y con la expansión llega al 18%. Y vemos cómo se cae. Claro, acá estamos hablando de bancos que quiebran y que tienen que soportar, bancos que sobrevivieron, pero con unas provisiones que tuvieron que hacer, y luego pudieron retomar, si recordamos el gráfico del PBI, en qué medida se pudo retomar el crédito ya de manera más sólida. Pero un poco mi presentación giraba alrededor de esta reflexión de estar atentos de cuando no ha habido actividad bancaria. Me gustó mucho el gráfico, ¿no? Buen tiempo en el que no hay tanta actividad crediticia, si de verdad la inflación acá todavía está en 23 al mes, ¿no es cierto?, al año. Al mes. En Perú está por debajo, al año, ok. 2,3, ok. En Perú estamos en 1,9 al año. Entonces, cuando ya tenemos inflaciones de ese nivel, digamos, ya no es un problema el tema de la estabilidad macroeconómica. De hecho, en Perú venía para acá y la información que tenía es que teníamos la inflación más baja de la región, inclusive más baja que la de Estados Unidos, de la Unión Europea, y de Japón y de Reino Unido. Entonces, eso es un activo que hay que cuidar. Eso implica Banco Central independiente y que muy estricto a la hora de aplicar sus tasas de referencia. Y otra cosa importante que dijo el anterior panelista, la tasa de interés real. Tiene que ser realmente positiva, porque si no, no hay incentivo para que efectivamente haya depósitos y se pueda financiar actividades económicas. Y con esto termino mi presentación. Muchas gracias. El señor Jorge Mongrovejo González, presidente de ASBA. Le damos la palabra al señor Nicolás Ferro, vicesuperintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central, quien está a cargo de la moderación de las preguntas
de este primer panel, los desafíos ante la regeneración del crédito. Les recordamos que la posibilidad de hacer consultas es a través de la aplicación a la que acceden mediante el código QR que se encuentra en el dorso de la credencial. Para este panel y para todos los que continúen hoy y mañana, por favor indiquen primero a qué profesional va dirigida la pregunta y comentario y luego lo que deseen indicar. Señor Ferro, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Ay, tengo que hablar de frente, me dijeron, porque en la jornada hablé para allá y no me escucharon. Primero, les agradezco, la verdad que fue una disertación, no, para allá, espectacular. Escucharlos, tomé nota, y sobre todo lo que ha pasado en el sistema. Lo dijo Juan cuando abrió, lo mencionó Daniel y Diego también, y veíamos la experiencia de Perú. Lo que pasó en estos últimos 2 años en el sistema, creo que arrancar la jornada hablando del crédito es súper oportuno. Si nosotros miramos, me gustó la presentación que tenía Diego con las diferentes, el marco que se necesita para la expansión. Y creo que está muy bien puesto que el origen es el orden macroeconómico. Creo que lo que vimos estos últimos 2 años es que cuando el Estado se retiró de estar demandando permanentemente financiar un déficit que era insostenible y puso un orden macroeconómico, el sector privado avanza y el sector público también, hacia el sector privado del otorgamiento de crédito. Nosotros miramos mucho cuál es, dentro de la superintendencia, dentro del Banco Central, cuál es la exposición al sector público que tienen las diferentes entidades. Cuando lo miramos como sistema, cuando nosotros llegamos, el 51% de la exposición del sistema era del sector público. Eso incluye Banco Central, obviamente. ¿Se acuerdan? Teníamos casi 30.000 billones de pesos en pasivos remunerados. Hoy ese número bajó del 51 al 28. Y el crédito al sector privado pasó del 22 al 44, se duplicó. Esos niveles de crecimiento, que en la pantalla se ven así del 120 o en algunas líneas del 200%, no tienen precedente ni siquiera en la última época que vimos de crecimiento. Creo que muestra un poco cómo cuando el Estado hace las que tiene que hacer y ordena, entonces la economía crece. Atando a lo que dijo Juan del sistema financiero y bueno, empuja al sector productivo con el otorgamiento de créditos y demás, y creo que es beneficioso para todos. Así que ha sido un placer escucharlos. Tengo unas preguntas, algunas no tienen para quién, así que voy a ir dividiendo en la medida que me parezca. Quizás empezando con Jorge, que acabas de terminar, la primera pregunta es ¿cómo ha hecho el Perú en ese proceso de ordenamiento respecto a la población que tiene escasa o no información crediticia y que se integra al mundo del crédito, que antes no había? Si ha habido algo en particular que se ha hecho respecto a asegurarse que su ingreso al mundo del crédito no sea un ingreso fallido, digamos, de alguna manera, ni para las entidades ni para las personas. Sí, a ver, el problema efectivamente de Perú, bueno, les mostré el ratio de crédito a PBI, y a la fecha es, como mencionaba el anterior panelista, 46%. Estamos todavía a mitad de tabla. ¿Y el reto cuál es? Efectivamente, una población que no está incluida, pero algo que ha permitido acortar la distancia fue la pandemia. Con la pandemia pasamos a tener el 40% de la población con cuentas a 67 más o menos. Pero en créditos estamos en 29. Y el problema de Perú es que es una economía muy informal, en la cual no hay información de planillas, no pagan impuestos. Es cierto que la industria de microcréditos ha avanzado bastante para dar crédito a ese tipo de clientes, pero hace falta más. Es por eso que la Superintendencia acaba de lanzar su proyecto de Open Finance, porque esa es la forma de poder llegar a estos clientes, porque su información ahora, al haber sido exitosa las billeteras por la pandemia y que se ha bancarizado, hay información transaccional. Entonces creemos que por ahí es la ruta para poder generar crédito con información que está ahí. Y estaba en un evento hace poco en microfinanzas, los modelos de scoring, los modelos con inteligencia artificial que toman información de Google, de redes sociales, están llegando a una aproximación a la capacidad de pago de estas personas y poder dar crédito. Buenísimo. Muchas gracias. Por ahí para Diego, porque mencionaste algo de la parte regulatoria y demás. ¿Cómo ven ustedes la interacción entre las fintech y los bancos para el crédito en particular? La cooperativa, la competencia, ¿cómo ustedes ven esa interacción en que puede colaborar para el aumento del crédito, para la mejora o para la expansión? Creo que la relación entre
bancos y fintechs es una relación de competencia, ¿no? En algunos lados cooperás, en otros lados competís. Todos tratamos de, creo que el fin último de cualquier entidad, sea fintech o banco, es ganar la principalidad. En un momento se hablaba mucho de los MAUs, de los Monthly Active Users, cómo logras que el cliente esté con vos. Cada vez más se empieza a hablar de principalidad. Y uno de los principales motivos para lograr esa principalidad tiene que ver con lograr el crédito. Ahora, cuando mirás en el mundo fintech, hay de todo. Hay empresas dedicadas a armar scores crediticios increíbles, hay fintechs que con datos digitales, como mencionaba Jorge, también te ayudan a construir mucho de esa oportunidad que hay. Creemos que hay una oportunidad grande, sobre todo con la economía informal tan grande que todavía tiene Argentina, de poder insertar mucho más clientes del lado activo. Cuando vos mirás la cantidad de clientes que tienen cuenta en el sistema financiero, te encontrás con que la mayoría de los clientes están bancarizados, no están bancarizados del lado del crédito porque te es muy difícil poder estimar qué es lo que tienen. Y un tema que no es menor, quizás le pasó lo mismo a ustedes en Perú, no lo sé, es que Argentina por 25 años no dio crédito, con lo cual es todo un desafío los equipos de crédito. La gente que tenemos hoy dando créditos no conocían lo que era dar un crédito en la Argentina. Entonces me parece que hay una necesidad de mayor profundidad en el entendimiento de los créditos. Perfecto. Gracias. Por ahí para Daniel, vos mencionaste la morosidad, el aumento de la morosidad, y creo que es algo que afecta obviamente a todo el sistema. A Diego también la puede contestar los dos. Dos cosas. Uno es cómo lo están viendo la evolución, si nos pueden comentar, y lo otro es cómo mezclan esto que estamos discutiendo, que es la regeneración del crédito, con un momento donde la morosidad todavía es mucho más elevada que antes, obviamente, con el crecimiento, pero que todavía ha estado creciendo en los últimos meses. ¿Cómo lo ven y cómo hacen el balance entre esas dos cosas? El primer debate que tuvimos en Banco Nación fue el proceso de calificación, especialmente PYME y por supuesto personas físicas. Cambiamos totalmente la forma de dar los créditos. En definitiva, Banco Nación tiene 29 zonales. Le dimos los atributos a los zonales que son quienes más conocen los clientes. Eso nos ha permitido llegar a este punto con una irregularidad baja, la más baja de la historia de Banco Nación, aún en la adversidad es 2,1%. En diciembre de 2023 era 12% la irregularidad de la cartera en el banco. Así que nosotros estamos muy conformes con los procesos que estamos utilizando, que son capacitación del equipo, regionalización de las decisiones, utilización de la inteligencia artificial para agilizar las calificaciones de crédito PYME. Ahí ha habido casi 28.000 nuevas calificaciones en el sector PYME, gracias a la aplicación de la inteligencia artificial. Y bueno, y en préstamos personales somos el número 1, tenemos algo así como 14 y algo % de share de mercado, y ahí también vemos un muy buen comportamiento del crédito. Trabajamos mucho con la principalidad, para nosotros es fundamental. Estamos remunerando las cuentas, hay 4,5 millones de cajas de ahorro en Banco Nación, que todos los días muestran el crédito por intereses. Hoy la tasa de interés es 27% para las cuentas, las cajas de ahorro en pesos, 2,5 creo que es para dólares. El uso de la principalidad también nos permite sofisticar enormemente el análisis de crédito. Y la visión es positiva, porque desde esta plataforma, o desde este piso, cuando se normalizó la situación, pasó el debate electoral de medio término, lo primero que hicimos es renovar la oferta de autos que involucra 1.500 agencias, son préstamos personales que se dan en las agencias, en 1.400 agencias del país que tenemos convenio,
y lo primero que hicimos es volver a ese sector que obviamente, fundamentalmente son autos usados y que es siempre un sector muy estresado, pero nosotros tenemos plena confianza en el trabajo que estamos haciendo. Y doy un paso más. Hoy Open Finance es una oportunidad. El empleo registrado en Argentina no crece. Entonces, conocer la habitualidad de los viajes de los argentinos, entre otras variables, es enorme para poder, es una información enorme para poder ponderar un crédito. Así que nosotros creemos en la herramienta de Open Finance para apalancar el crédito, obviamente con el IF que dice en la medida que compensemos el uso que hace un jugador de la infraestructura o la inversión del otro. Diego, ¿vos querés agregar algo sobre la morosidad? No, creo que Daniel fue bastante claro. La morosidad claramente subió. Tuvo que ver también con, creo que hay dos factores para mencionar en el tema morosidad. El primero tiene que ver con el estancamiento de la economía del último tiempo, que lo sufre sobre todo el individuo. Creo que el individuo tuvo que empezar a entender el cambio de forma de vivir y de cobrar. Creo que el individuo está acostumbrado a tener cuotas y esas cuotas se licuaban porque eran cuotas fijas, entonces se te licuaba. Se eliminaron parte de los subsidios y eso también le quitó salario de bolsillo a la gente y las tasas de interés pasaron a ser positivas, con lo cual ese triple efecto hizo que los individuos estuvieran más justos. Después creo que puntualmente hemos tenido algo de demora en pymes en estos últimos meses, pero tuvo que ver con toda la volatilidad de tasa de interés de corto plazo producto del momento preelectoral. Vimos que las tasas han bajado muy rápidamente, todavía sentimos mucho apretón monetario los bancos, creo que hay espacio para que el Banco Central trabaje en términos de reducir los encajes. Hoy los encajes que tiene el sistema financiero argentino son los encajes más grandes de la región. Se entiende el contexto en la medida que esto se vaya normalizando, creo que eso también va a ayudar a que las tasas de interés sigan empujando, las tasas activas sigan bajando, ¿no? Clarísimo. Y compartimos parte de eso, sobre todo, creo que al principio en la expansión de la morosidad también quedaron las tasas muy altas, activas todavía, la inflación bajó y eso generó, veníamos de una inflación muy alta y el tema de encajes sí es algo que nosotros tenemos foco y que bueno, hemos empezado a flexibilizar pasado, cuando pensamos que las condiciones ya empezaron a estar, hemos arrancado ese camino, pero compartimos claramente. Por ahí, atando esto, ya que trajiste encajes, un poco el marco normativo respecto a créditos, ¿no? Por ahí te aplican los tres, o cualquiera que quiera contestar, es ¿qué creen que se necesita normativamente, por lo menos del lado nuestro del Banco Central, para que el marco normativo sea ágil, para que permita el otorgamiento de créditos, el recupero, que haya herramientas o algo en particular que les parece o que se puede mejorar o que tiene alguna experiencia de algo que se podría cambiar o sacar en ese caso, si alguno quiere compartir? Yo creo que es importante el tener una reglamentación de riesgo modelo, porque cada vez más y más los bancos están aplicando modelos para otorgamiento, para seguimiento, los scores son cada vez más sofisticados y es importante que cumplan con ciertos principios que rigen lo que es llevar el gobierno corporativo a los modelos. Porque ya la vieja escuela de cómo dar créditos, antes que era pues evaluando información formal, o con el microcrédito que era visitar la tienda del vendedor. Ahora no, ahora hay mucha más información y es importante la gobernanza de estos modelos que son los que deciden la originación de crédito. Por ahí, dos preguntas más. Una, o para Diego o para Daniel, agradecen la exposición y hablan sobre los desafíos y oportunidades en robustez operativa y resiliencia del sistema financiero. Si hay algo en particular que les parece que hay que trabajar en ese sentido para la resiliencia, fortalecimiento del sistema financiero. Creo que siempre hay oportunidades, me parece que se viene trabajando muy bien en ese sentido. Hoy, si me preguntas dónde hay oportunidad de mejorar la resiliencia, tiene que ver fundamentalmente con cómo normalizar todavía lo que tiene que ver efectivo mínimo diario. Me parece que eso hoy está generando mucha distorsión en el sistema. O sea, hemos empeorado enormemente la experiencia de los clientes. Somos un banco capacitados para atender 7x24, sin embargo no podemos tomar depósitos con posterioridad a las 4 de la tarde porque no puedo tomar los saldos, porque la mínima diaria creo que restringe mucho y me parece que eso te pone en una situación de inferioridad respecto a lo que solíamos hacer. Entonces yo le pondría mucho foco a lo que tiene que ver el tema diario. Clarísimo. Comparto
fuertemente lo que acaba de explicar Diego sobre los encajes diarios, el cómputo diario. En el caso de Banco Nación, que es la entidad más grande del sistema, yo diría que el riesgo más importante tiene que ver justamente con la transformación que está ahí parada en la justicia. El 12% de irregularidad al cual me referí en diciembre se trató de créditos mal dados, corporativos, fundamentalmente por un problema de organización corporativa. No creo, conozco a muchos de quienes participaron y la verdad que conozco sus trayectorias y no dudo de ellos en absoluto. El problema no son las personas, sino es la organización de Banco Nación, lo que es un riesgo, y es fundamental que podamos avanzar con la transformación ordenada por el gobierno. Si no, ahí tenemos un riesgo sistémico complicado. Es prácticamente lo que lleva, 2 horas del día aquí se trata de eso, de gobierno corporativo. Y 2 horas del día, en algún momento sale el tema de la reorganización del banco. Buenísimo, gracias. Esa es la última para Jorge, que ha venido más lejos. Por ahí para cerrar, la última del panel es sobre endeudamiento de los bancos en cuanto a descalce pasivo y activos, que es un tema también en Argentina que cada tanto lo estamos discutiendo. ¿Cómo se ha solucionado? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo se ha solucionado? Si es que el tema del descalce respecto a pasivos en soles o en dólares y activos y demás, sabiendo que es muy monetaria. El Perú, junto con Uruguay, creo que son los países más dolarizados o que realmente son bimonetarios completamente. Y ahí es importante, por ejemplo, la aplicación de ratios de liquidez por moneda y ratio, por ejemplo, el RCL general. Entonces, efectivamente, puede haber un problema. Algunos bancos a veces preferían estar muy largos en dólares y poder cumplir con una deficiencia en soles, pero ahí la normativa lo que ha hecho es poner una suerte de un umbral pasado el cual no deberían estar tan descalzados. Y otro tema importante era que vimos en mi presentación que al no haber tanto depósito recurrieron a endeudados de fuera. Insistimos mucho en que tuvieran depósito retail, que es el que mejor se comporta en una crisis. Y en eso los bancos han avanzado un montón, y muchos de ellos recientemente por vías digitales. Ya tenemos varios bancos que tienen productos de ahorro casi 100% digitales y que han logrado derrotar a la ventaja que tenía el banco incumbente, el de las oficinas, ¿no? Ya no hace falta tener tantas oficinas ni tantos cajeros. Antes, ¿cuántos ATM tiene? Ya no. Ahora, con una billetera digital e inclusive con cajeros corresponsales, un banco pequeño puede competir muy bien por depósitos y no tener estos descalces que efectivamente hay que prestar atención, que no se dispare mucho el margen o la diferencia entre activos y pasivos. Bueno, muchísimas gracias a los tres por su participación. Nuestro agradecimiento a los profesionales que participaron en el primer panel, los desafíos ante la regeneración del crédito